today we're going to do something a little different. We're going to talk about growing food and growing plants from your food scraps. Usualmente esta serie de Hablemos de Vegetales la usamos para hablar de uno o dos vegetales y hablar a profundidad de los mismos. Esta vez vamos a tener una presentación un poquito diferente. Vamos a estar hablando de cómo cultivar alimentos y plantas a través de los restos de sus vegetales y frutas. So I always start the presentations with a little background about our organization, Grow NYC. I think people have heard this a little bit, so I'm going to skip past this a little quickly. Entonces, usualmente nosotros empezamos la presentación hablando un poquitico de Grow NYC, que es la organización, pero sabemos que la mayoría de ustedes está un poco familiarizado con esto, entonces vamos a saltarnos un poco este aspecto. The one thing I do want to mention is that we have green market, farmers markets all over the city, and many of them are still active in the winter time. So Union Square is our largest market in the city. It's in Manhattan in Union Square, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, all year round. Una de las cosas que sí queremos mencionar es que Grow NYC es la organización que maneja varios de los mercados agrícolas de la ciudad. Algunos de estos mercados agrícolas están abiertos inclusive durante el invierno. Uno de ellos es el mercado agrícola de Union Square, que está abierto lunes, martes, miércoles, Monday, Thursday, what was that? Monday, Wednesday, Friday, Saturday. Okay. Lunes, miércoles, viernes y sábado. And I know many of you live in the Bronx, and in the Bronx, we have a farm stand every Thursday year round in Norwood. It's on East Gun Hill Road and DeKalb Avenue at Montefiore. That's y sabemos que ustedes están ubicados en el Bronx. En el Bronx también hay un farm stand en donde ustedes también pueden conseguir algunos vegetales frescos. I will ask you, Ceci, if you can maybe put that information in the chat. Yeah. Vamos a poner la información en el chat de dónde está localizado este farm stand. Okay, I'll put that in the chat in just a minute. So let's go ahead and these are the topics we'll be covering today. What are food scraps, and then how to grow from seeds or fruit, how to grow from root vegetables, growing herbs, and regrowing in water. Y estas son algunas de las temáticas que vamos a estar cubriendo hoy, que son los restos de la comida, cómo cultivar a partir de semillas o de frutas, a partir de vegetales de raíz, cómo cultivar también hierbas y cómo estimular el crecimiento en agua. Sorry, in between, I'm trying to type. So food scraps are the parts of the plants that we don't eat. Some of them can be reused to grow new things. So we'll talk about growing from stems. We'll talk about growing from seeds. Sometimes what we think is a rotten vegetable, like an old potato that started growing, can be turned into a plant as well. Entonces, ¿qué son estos restos de vegetales y de plantas? Son realmente estas partes de la planta que nosotros no consumimos y que tendemos también a botar a la basura. Algunas veces estos tallitos, algunas veces las semillas y algunas veces inclusive vegetales que nosotros pensamos que ya están demasiado madurados y que no consumimos, nos pueden servir para cultivar nuevos alimentos. Some of them can be reused in other ways, like potato peels you could use to make a soup stock. But that you can't always find another purpose for everything. When you're done with your vegetable scraps and your fruit scraps, we just ask, don't throw it in your trash can. It can always be composted. Algunas otras partes de la planta, como por ejemplo las cáscaras de la papa, también las podemos reutilizar, digamos, para hacer un nuevo caldo con estas cáscaras, pero pues tenemos que ser sinceros, y algunas veces sencillamente cuando ya sentimos que no hay nada más que hacer por los vegetales, pues es importante que sepamos que no los deberíamos estar tirando a la basura, sino que siempre podemos también reutilizarlos a través del compostaje y podemos separarlos de la basura y llevarlos a un punto de recolección de residuos orgánicos. And I just posted in the chat room the Norwood Farm Stand information. Ahora mismo está también en el chat la información de dónde es el farm stand del Norwood, que es cerca al sitio de ustedes en el Bronx. Okay, so today these are the topics we'll be covering: growing from seeds like lemons and mangoes, root vegetables like garlic and potatoes,
herbs like mint and basil, and regrowing in water like scallions and carrot tops. Y estas son las temáticas de las que vamos a hablar hoy, cómo cultivar a partir de las semillas, por ejemplo, del limón y del mango, cómo cultivar a partir de los vegetales de raíz, como el ajo y las papas, cómo cultivar hierbas, como la menta y la albahaca, o cómo estimular el crecimiento en agua, por ejemplo, el puerro y la cebolla larga. So why do we want to regrow our food? It helps to reduce food waste when we can repurpose our food waste. It reduces fossil fuels in transporting the food. This is not going to replace your food, but it can supplement some of your food. And it kind of helps us develop a better relationship with our food when we're growing it ourselves. ¿Y por qué es importante seguir cultivando nuestra comida? Bueno, en primer lugar, nos ayuda a reducir los residuos de comida porque estamos reutilizando los residuos de comida. En segundo lugar, también nos puede ayudar a contribuir a la reducción de combustibles fósiles por el tema de transporte de comida. Es importante también saber que si bien esto no reemplaza nuestros alimentos, sí es un buen suplemento para nuestros propios alimentos. Y además, esta práctica nos ayuda también a tener una mejor relación con la comida y los alimentos. And it can be a lot of fun. Y finalmente, pues obviamente esto puede ser también muy divertido de hacer. Just a little personal note, my dad has been sick, and kind of for fun, we've been growing some of our food scraps. So every morning I open up the curtains and we look in the windowsill and we look to see how much the plants have grown in the last day or so. And there's something kind of calming, soothing, and a lot of fun, and even maybe a little therapeutic about observing plants and how they grow from day to day. Y solo como una pequeña nota personal y adicional de Susi, en estos últimos tiempos su padre ha estado enfermo y ella ha acudido, digamos que a la práctica de recultivar su comida a partir de los residuos de comida y han encontrado en esta práctica algo que es como más terapéutico, algo que los ayuda a calmarse, a conectarse, porque es como cada mañana se convierte en una rutina, abrir las cortinas y mirar en la ventana qué tanto ha crecido de ese vegetal que ellos pusieron la noche anterior o unos días atrás. So even if you think you can't grow anything, I encourage you all to give it a try. These are parts of the plant you were going to throw away anyway, so you're not spending any money. It's free, and give it a try. Incluso si nosotros pensamos que no podemos cultivar ninguna comida, que no somos buenos para esto, la invitación es realmente a que lo intentemos y miremos pues cuál sea el resultado. So the first thing we're going to talk about is growing from seeds. El primer tema que vamos a cubrir es cultivar desde la semilla. So typically seeds are found in fruit, and I just wanted to mention we often think of fruit in the culinary sense, which is something sweet, juicy, fleshy that comes from the plant, like an apple or a pear or a peach. Usualmente la semilla la encontramos en la fruta. Desde la perspectiva culinaria, la fruta es lo que se considera como esa parte de la planta que es carnosa, jugosa, que es dulce, como por ejemplo las peras, las manzanas. But if you're a scientist, you're looking botanically at the plant, the fruit is the part of the plant that's holding the seeds. And so some of that includes what we often think of as vegetables. So those would be things like peppers and eggplants and pumpkins. Desde el punto de vista científico, los científicos ven la fruta como más desde la perspectiva botánica. Desde la perspectiva botánica, las frutas son la parte de la planta que contienen la semilla. Desde este punto de vista, algunas cosas que de pronto nosotros no consideramos frutas son consideradas frutas para los botánicos, como por ejemplo los pimientos o el pepino cohombro o las calabazas. So when these fruits and vegetables are in season, you can save those seeds and grow them later. Or sometimes I just keep pots of soil on my kitchen counter, and if I'm eating something that has a seed and I like how it tastes, I put the seeds in the soil, and if it grows, great, that's fun. And if not,
oh, well, I just plant another seed there next time. Usualmente cuando cuando estos vegetales, frutas están en temporadas, lo que se hace es que se guardan estas semillas para cultivarlas nuevamente. O inclusive lo que hace Susie en su casa es que ella tiene algunas materitas en la cocina y cuando está comiéndose una fruta o cualquier cosa que tiene una semilla, ella pone la semillita en vez de botarla en estas materas. Si crece bien, chévere, y si no, pues al menos se le dio un intento. So the process by which a seed begins to turn into a plant is called germination. And this graphic shows you a little bit about how seeds begin to germinate. Entonces, el proceso mediante el cual una semilla termina finalmente evolucionando hasta una planta se llama germinación. Esta imagen que ustedes ven acá les muestra gráficamente cómo básicamente es esa transformación. So the first part of the seed that grows is what's called the radicle. It looks like a baby root. It grows down into the soil and it begins to expand, looking out for water and for nutrients in the soil. So, lo primero que crece de la semilla es algo que se llama el radical, que es una raíz pequeñita que empieza a crecer hacia abajo en el suelo y empieza eventualmente a expandirse para buscar nutrientes y agua. So the next part that grows is above ground. The leaves start to grow out. The two very first leaves are a little bit different from every other leaf. And then from leaves 3 and 4, we have what's are called true leaves. Entonces, lo que empieza ya a crecer de la planta sobre el nivel del suelo es lo que pues nosotros vemos. Lo primero que va a aparecer son dos hojas, perdón, que son diferentes al resto de las hojas en general. La tercera y la cuarta hoja es lo que llamamos las hojas verdaderas de la planta y son lo que va a traer eventualmente nutrientes a la planta. In order for seeds to begin germinating, they need two things. They need heat and they need moisture. Light is not so important. If you think about it, usually seeds are underground when they start growing. What they need is the heat and the moisture. Hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para el proceso de germinación. Lo que necesitan las semillas es calor y humedad. De pronto la luz no es tan importante por lo que este proceso está pasando por debajo del suelo, pero sí necesitamos que haya calor y que haya humedad. So there's different types of seeds you can grow. In a minute, we'll talk about growing from fruit, but you can also grow from things that you might have in your food pantry. So these might be hard shell things like legumes or chia seeds or quinoa or something like that that has a hard outer shell. So, hay diferentes tipos de semillas que ustedes pueden germinar. En un momento vamos a estar hablando acerca de las semillas de las frutas. Mas, sin embargo, en sus cocinas, en sus alacenas, también hay otras semillas que podemos germinar, que son semillas que tienen una cáscara más dura, como por ejemplo lo que son los frijoles o las semillas de chía. If you have a hard shell, then you might want to just soak it overnight to begin to soften that shell. But either way, whether it's hard or not, you can put the seeds into moist paper towel. And typically within 1 to 3 days, they will begin to germinate like you can see here. Si ustedes tienen una semilla que es de un cascarón duro, lo que pueden hacer es remojarla durante una noche para suavizar ese cascarón. Pero incluso si el cascarón es suave o duro, lo que ustedes pueden hacer para estimular la germinación es colocar estas semillas en una toalla de papel húmeda por unos cuantos días para que eventualmente germinen. So a friend of mine tried this with lemons. So the first thing she did, she cut open the lemon, but she made sure not to cut the seeds. You need to have a whole seed. And this is just a lemon from a supermarket. Una amiga de Susie decidió cultivar una planta de limón a partir de un limón que compró en el supermercado, cortó el limón, solamente siendo muy cuidadosa de que no fuera a cortar las semillas. So she put it in a moist paper towel, and after 1 or 2 days, you can see the little radical root began growing, and then she planted in the soil, and it began to grow a little plant. Entonces lo que ella hizo fue extraer las semillas, ponerlas en una toallita de papel mojada. Después de 1 o 2 días, ustedes se dan cuenta que empezó a crecer el radical, cogió esa semillita, la plantó en una maceta y eventualmente después de unos días empezó a crecer la planta. So this was an early
pandemic activity for her. She started it in April of 2020, and 10 months later, it looked like this. And I asked her last week, what does it look like now? And she said, it's really big and tall, but it never produced any fruit. Esta fue una práctica que ella hizo cuando recién empezó la pandemia, es decir, aproximadamente hace 3 años, pero esta es una foto que muestra cómo lucía la planta 10 meses después. Susie le preguntó recientemente cómo estaba la planta ahora, después de 3 años, y ella comenta que está bastante grande, que ha crecido mucho, pero que no ha producido ningún fruto. So the next one is mango. And if you think of a mango, it has an outer skin and then juicy, delicious flesh. And then inside is a hard shell. It's kind of hairy or furry. We cracked that open and we took out the seed from the inside. Este ahora es el caso de un mango. Ustedes saben que el mango, uno lo pela, se come toda la pulpa del mango, llega al centro donde está la pepa del mango, que es la pepa así como peludita. Lo que ustedes hacen es partir esa pepa y dentro de la pepa está la semilla del mango. So this was an activity my daughter was interested in. We wrapped up that inside seed in a moist paper towel. We put it in the Ziploc bag and she dated it June 30th. And 1 month later, we took it out and that's what it looked like. Entonces, la primera foto, esta es una actividad que la hija de Susi estuvo interesada en hacer. Lo que hicieron fue coger esa semilla, envolverla en un papel, en una toallita de papel mojado y la pusieron en una bolsa Ziploc. Eso fue el 30 de junio y después de un mes lucía ya de esa manera como se ve en la primera foto. So the first picture, you can see the roots are there, the leaves are there, they just haven't started to spread out. So we put it into soil, and the middle picture shows after about 2 weeks, it was already about 6 inches tall, and it had these interesting pinkish purple colored leaves. Entonces, en esa primera foto se ve que después de un mes ya hay unas raíces y unas hojitas creciendo, solamente que no se han esparcido. Entonces, lo que ellas hicieron fue coger esa semilla, la trasplantaron a una maceta y aproximadamente después de 2 semanas empezó a crecer esta plantica que tenía estas hojitas como rosadas. And the last picture I took last week, and you can see it's a nice big plant. It's about 1 foot tall now, very beautiful, healthy leaves. It's in really nice shape. Y la última foto es de cerca de una semana atrás. Como ustedes pueden ver, ya las hojitas están más verdes, la planta es más o menos de 1 pie de alto y pues se ve una planta muy saludable. So like the lemon tree, I don't expect it's ever going to produce fruit, but it is just nice to grow plants from food scraps. Al igual que con el limón, no se espera que esta planta produzca frutas, pero pues es chévere poder cultivar nuevas plantas a partir de las semillas de otras frutas. And also, I've already mentioned my daughter and my father. This is an activity that's a fun for every age. So if you have grandchildren or children and you're looking for something you can do together, that's a nice intergenerational activity to do. Y también, como ustedes se han dado cuenta, ya Susi ha mencionado a su hija y a su papá en esta conversación. Entonces, esta es una buena práctica que se puede traer que se puede hacer con los demás miembros de la familia, como sus nietos, sus hijos, pues para traerlos a todos juntos y compartir. And whoops. Another one people like to try is avocados. Again, it's not going to produce avocados, but you'll get a nice plant. This center part is the seed from the avocado that you can work with. Otra de las semillas que a la gente les gusta intentar plantar es la semilla del aguacate. En el aguacate, esta pepa del centro del aguacate es lo que es de hecho la semilla. Nuevamente, no va de pronto a producir fruto, pero sí va a crecer una planta a partir de esta semilla. So another one of my colleagues started an avocado. You put toothpicks in so that you can suspend the avocado pit it needs to be about halfway covered with water. First, you get the root growing, then the green part grows above, and you get a really nice plant. Entonces, estas son también fotos de otro colega de Susi. Lo que hizo fue, se tiene que asegurar que la semilla esté suspendida en agua, que esté al menos a la mitad cubierta en agua. Eventualmente, en la parte de abajo va a empezar a crecer la raíz y por la parte de arriba va a empezar a crecer la planta. So I mentioned in the beginning that you can use
dried items from your food pantry. So like beans, legumes. I started some popcorn to grow, and I soaked the corn overnight and it began to germinate. And then after about a week or 10 days, they were about 2 or 3 inches tall. Entonces, como se mencionó anteriormente, ustedes pueden también tomar semillas que están secas de su alacena, como por ejemplo las leguminosas, los frijoles, la chía. En este caso, Susi tomó las semillas de las palomitas, lo que hizo fue remojarlas durante una noche, al otro día las puso en el suelo y eventualmente empezó a salir estas hojitas verdes de dichas semillas. So if you wanted to grow a whole corn plant, it would be about 4 or 5 feet tall, and maybe you don't want such a big plant in your home. I just wanted to grow it a few inches tall because then you can clip it off and eat the microgreens. So with each of these, you might want to just check to see which plant part is edible, and maybe you want to grow something small, maybe you want to grow something big, you can choose. En el caso del maíz, por ejemplo, el maíz es una planta que crece hasta 5 pies de altos. Entonces, es importante tener en cuenta qué tanto queremos consumir de ellos, que podamos consultar a través de recursos adicionales cuáles son las partes que son comestibles de la planta. En este caso, Susi usó estos microverdes, estas hojitas verdes, para consumirlas también. I also wanted to mention that plants don't always grow just the way we want. And sometimes we can figure out why. So especially if you're getting fruit like lemons or avocados that may have been imported from other countries, they're often treated chemically or they're irradiated before they get to us. And that can limit their ability to grow. Sometimes in this list, you can see here beans, if they're from a can, they've been heat treated. If you have sesame seeds that were roasted, they've been heat treated. So there's a lot of things that may go into the seed before we get them. So if it doesn't grow the first time, try again. Es importante que tengamos en cuenta que no todas las plantas van a crecer como nosotros lo esperamos. En el caso, por ejemplo, de los limones y de los aguacates, estos son alimentos que son por lo general importados, ¿verdad? Estos alimentos importados a veces están sometidos a un tipo de tratamiento químico, que de pronto puede erradicar como tal la posibilidad de la semilla de volver a crecer. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, nuestras semillas secas en nuestra alacena, estas semillas a veces también están sujetas a otros tipos de tratamientos, como por ejemplo pueden estar rostizadas o pueden haber pasado por un tratamiento de calor que también erradicó su potencial para volver a crecer. Entonces la invitación es a que lo intentemos, pero que si de pronto no nos funcionó, lo volvamos a intentar, porque de pronto no funciona, no porque nosotros lo estemos haciendo mal, sino porque la semilla ya no funciona. Even this corn, you can see some of it grew and some of it didn't. It's hard to know why. Incluso con este maíz, ustedes se pueden dar cuenta que algunos de ellos crecieron y otros sencillamente no crecieron. So the next thing we'll talk about is root vegetables, and we're going to start with garlic. Ahora vamos a estar hablando de los vegetales de raíz y vamos a empezar con el ajo. Probably many of us have gone to cook with our garlic and we find it looking like this. So the first thing I want to say is it's still edible. Even if it started to grow, you can still use that garlic. De pronto a muchos nos ha sucedido que cuando vamos a coger nuestro ajo para cocinar lo encontramos así de esta manera con estos verdecitos ya creciendo. Entonces es importante saber que incluso si lo encontramos así, todavía es comestible y lo podemos consumir. If you don't want to eat it, garlic grows as a head, and inside that head, when you peel off the layers, there's individual pieces. Those are called cloves. And each one of those cloves can grow a new garlic plant and make a new head. Entonces, el ajo está constituido por una cabecita. Cuando ustedes lo pelan, tiene diferentes dientecitos. Lo que podemos hacer es también coger cada uno de estos dientecitos se pueden cultivar y eventualmente van a producir una nueva cabeza de ajo. So you can plant garlic indoors or outdoors. If you're planting outdoors, you see on the right-hand side, you just want to put that garlic at least like maybe a foot apart. If you're planting indoors and you just want the green parts of the garlic,
You can plant a bunch in a container, but if you actually want it to grow to be big, I would recommend just one clove per each container. Ahora, el ajo se puede cultivar adentro o se puede cultivar también a cielo abierto. Como ustedes pueden ver en esta imagen de la derecha, que es el cultivo a cielo abierto, lo que tienen que hacer es solamente poner los dientecitos de ajo, por lo menos con un pie de separación cada uno. Ahora, si ustedes lo van a cultivar adentro, cuando ustedes quieren cultivar el ajo solamente para consumir las partecitas verdes del ajo, lo que ustedes pueden hacer es en una misma maceta poner varios dientecitos de ajo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren que eventualmente su ajo produzca una nueva cabeza, la recomendación es que usen una maceta para cada dientecito de ajo. So that's what I did. You can see here in the first picture, I planted 2 cloves of garlic individually, but this garlic was from the same head. I put them in the same kind of container with the same kind of soil in the same window. And one grew very quickly to be about a foot tall, and the other one grew much more slowly, it was only a few inches tall. Y eso fue básicamente lo que hizo Susi. En la primera foto ustedes pueden ver, ella cogió 2 dientes de ajos que venían de la misma cabeza, los puso en diferentes macetas, con el mismo tipo de suelo, la misma cantidad de suelo, en el mismo lugar de su ventana para que recibieran la misma cantidad de luz, pero después de unos días, sorprendentemente, uno creció más alto que el otro. Uno creció como el verde creció cerca como de un pie y el otro estaba solamente unos pocos pulgadas de alto. So the second picture, I was able to transplant the garlic outside. And when garlic is fully grown, it's somewhere between 1.5 to 2 feet tall. Y la segunda imagen tiene que ver con ella, Susi, pudo trasplantar sus ajos afuera y eventualmente los dos crecieron de igual manera, cerca de un pie y medio, 2 pies. So when garlic grows, it grows up through a central stem, and eventually that central stem gets like curly. You can sort of see here in the picture. It gets curly, and at the end of that curl is a flower bud. Cuando crece el ajo, ese tallo central empieza a crecer hacia arriba y eventualmente se va a encorvar. Cuando se encorva, esa curvita va a generar una flor. So the plant is trying to reproduce through the flower, but we humans want a nice big bulb at the bottom. So you want to cut that stem to stop the flower from growing, and the plant will redirect its nutrients back down to the roots, and that will give you a bigger head of garlic down underground. La planta produce esta flor para fines reproductivos, pero nosotros los humanos lo que queremos consumir es esa parte de la raíz, ese bulbo. Entonces debemos cortar ese tallo, debemos cortar esa flor para así estimular que todos los nutrientes vayan directamente al crecimiento de esa cabeza que está en el suelo y que no vayan a la flor. The next picture you can see, this is a farmer actually harvested a whole bunch of garlic. It's very dirty because it was in the ground. And then you can peel off the outer layers and you see this nice pretty inside on the right-hand side. La siguiente imagen que ustedes ven es de un agricultor que cultiva ajo. Después de la cosecha, él lo sacó todo de la tierra. Por supuesto que se ve lleno de tierra, pero una vez ustedes lo pelan, queda como el ajo que se ve en la cuarta imagen. And I just wanted to mention the part you cut above the scape is edible. You can use it the way anything you do with garlic, you can do with that top part. And then of course the garlic, once you grow it, you can use the garlic as well. Y también queremos mencionar que la parte de arriba del ajo también se puede reutilizar y se puede volver a cultivar. So the next one is potatoes. I think many of us have also gone to cook with our potatoes and we find it started to grow. Each one of these little stems can become a new potato plant. El siguiente son las papas, entonces muchos de nosotros a veces vamos al supermercado y encontramos papas que están en estas condiciones. Cada uno de estas bolitas, de estos tallitos que ustedes empiezan a ver acá, puede de hecho convertirse en una nueva planta de papa. So this potato is actually still edible. You just need to break off all of those pieces. Every spot where it started to grow, it's growing out of something called the eye. If you feel more comfortable, you can actually just cut out the eye, but the potato is still edible as is, or once you
take off those pieces. Las papas como están, así como se ve en esta imagen, también son comestibles. Lo único que tenemos que hacer es retirarle de pronto estos tallitos. Si no nos sentimos, estos tallitos vienen de unas estructuras que le llamamos los ojos, que son eventualmente de donde empiezan a crecer las nuevas plantas. Y pues si no nos sentimos cómodos consumiéndola de esa manera, solamente la podemos cortar y ya, pero es todavía consumible. If you do start to grow it, you can just cut this in half, let it dry out overnight, and have two plants, or you can be very careful and cut away each of those top pieces and grow new potato plants. Si ustedes quieren, por ejemplo, cultivar esta papa que se ve en la imagen, lo que pueden hacer es solamente cortarla por la mitad, dejarla secar en la noche y al otro día ponerla en el suelo para que crezcan dos plantas nuevas. Pero si quieren ir más a detalle, lo que pueden hacer también es cortar cada uno de esos tallitos individuales, nuevamente dejarlos secar y cultivarlos para que de cada tallito crezca una planta nueva. So to grow a new potato plant, you would need like a very big container, like a trash can or a burlap sack, or an outdoor space to grow the potatoes. También para cultivar las papas necesitamos mucho espacio, entonces vamos a querer un container muy grande que puede ser como un pote de basura grande o puede ser un costal grande o necesitamos cultivarlas a cielo abierto porque las papas necesitan mucho espacio para crecer. And something very important I want to highlight, potatoes, you cannot not eat the leafy green part of the potato. You can only eat the potatoes that grow underground. You do not eat the leaves and the stems that are above ground. Y algo muy importante para mencionar acá es que de la planta de la papa no se puede consumir ni las hojas ni el tallo. Solamente se puede consumir esa parte de la raíz. No se consumen ni las hojas ni el tallo. So the next one is sweet potatoes. And sweet potatoes are a completely different family from potatoes. And sweet potatoes, you can actually eat the leaves and the stems. So, las siguientes son las papas dulces. Las papas dulces son de una familia totalmente diferente a las papas regulares. Y para las papas dulces sí podemos consumir las hojas y el tallo. So sweet potato, like the avocado, you would want to put it in some water. So I was a little bit lazy. I just put it in a jar. I had a sweet potato that exactly fit into the jar. If the size isn't right, you can do like the avocado, put toothpicks in and suspend it. You need to make sure that the sweet potato is covered 1/2 to 2/3 in water. Al igual que el aguacate, parte de la papa dulce debe estar suspendida en agua. En esta imagen, por ejemplo, Susi encontró un recipiente que era del tamaño de la papa, entonces solamente lo puso ahí, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que más o menos la mitad o 2/3 de la papa esté sumergida en agua. Ahora, si encontramos un container que de pronto no se ajusta al tamaño de la papa, podemos hacer lo mismo que hacemos con el aguacate, que le enterramos unos palillitos para mantenerla suspendida en el recipiente y que solo una parte de la papa esté cubierta con agua. I started growing the sweet potato in the winter, and I didn't realize how much heat the sweet potato needed. So I put it in the windowsill, and the light made it produce a lot of roots. But in order to get the plant to start growing, it needed a little bit more heat. So you can see the little tiny leaf there. It took a really long time to sprout. So if you have a warm place, try to put it in a warm place. Las papas dulces particularmente necesitan de calor para cultivarse. En este caso, Susi puso la papa, la empezó a cultivar durante el invierno, la puso cerca de la ventana. Eventualmente, la luz del sol estimuló el crecimiento de las raíces, pero como no tenía demasiado calor, solamente una hojita pequeñita salió de arriba de la papa. Entonces, al cultivar las papas dulces, tengan en cuenta que si tienen un espacio que sea caliente, es mucho mejor para estimular el crecimiento. Another way you can grow sweet potato you see in the bottom is just put it into soil. So I just got it started in this small little pot, and you can see the leaves there, and then I transplanted into something much bigger. Otra manera en la que pueden cultivar también las papas dulces es que las pongan en la tierra. Ustedes pueden ver en la foto de aquí de abajo que se puso en un container con tierra, se enterró la papa allí y eventualmente empezó a crecer la planta hacia arriba y después se puede trasplantar. And I wanted to take a moment to talk about containers. Just like we're repurposing
vegetable scraps, you can repurpose a lot of things that we put in trash and recycling. So the right-hand picture, this was a jelly jar, and I just reused it to grow the plants. And the left-hand picture is a yogurt container. I just punctured holes in the bottom, and I took the lid and made it into a water catcher underneath. Y también queremos tomarnos otro momento para hablar acerca de cómo reutilizar también ciertos objetos reciclables para hacer los contenedores o las macetas. Así como reutilizamos también los restos de las frutas y los vegetales, podemos también reutilizar otro tipo de residuos para hacer las macetas. Por ejemplo, el recipiente de vidrio solía ser un recipiente de mermelada. El recipiente que está aquí en la parte de abajo de la presentación solía ser un recipiente de yogur al que se le abrieron unos huecos en la parte inferior y se reutilizó su tapa para capturar el agua de la maceta. So next one I'll talk about is growing herbs. And this is something I've been doing a lot of lately. You can regrow herbs from just a clipping, and even sometimes I have a friend who got takeout food one time and it had a piece of basil, and she just took it and regrew it. So lots of different herbs like mint, parsley, basil, cilantro, you can regrow into new plants. Y ahora vamos a hablar de cómo cultivar las hierbas. Las hierbas son muy fáciles, las podemos cultivar a partir de solamente los esquejes o pedacitos de tallos de las hierbas. Inclusive Susi tiene una compañera que alguna vez recibió un delivery y le venía con una hojita de albahaca y cogió la hojita de albahaca con el tallo y de ahí pudo empezar una nueva planta de albahaca. Entonces, a partir de pequeños esquejes de, por ejemplo, la menta, el perejil, la albahaca y el cilantro, podemos propagar las hierbas también. So you want to take the stem and take off the bottom leaves. There's nothing wrong with the bottom leaves, but if it's sitting in the water, it will get stagnant and smell a little bit. Entonces lo que queremos hacer es coger el esqueje, quitarle las hojitas de abajo, no que estén mal las hojitas, sino que eventualmente si las hojitas se sumergen en el agua, van a empezar a generar malos olores. Just put the stem into water, and usually within a couple of days, you'll start to see roots showing up under on the bottom. And then after that, the leaves will begin to grow more from the top. Y solamente tienen que coger el esqueje, ponerlo en agüita, después de unos días van a empezar a ver que sale una raíz de este tallito y eventualmente nuevas hojitas van a empezar a crecer de la planta. Once the roots show up, you want to change the water every couple days, and eventually you can plant it into soil. Una vez salgan las raíces, ustedes van a querer cambiar el agua después de un par de días, cada par de días, o incluso pueden también trasplantar directamente el tallo a tierra. So this shows a little more clearly with basil. You want to cut off those bottom pieces, put it in water, it produces roots. And then I want to mention something on the last picture. I don't know how clear it is, but there's a central stem that was cut off and sort of healed itself. Entonces, estas imágenes muestran un poquitico más a detalle cómo es el cultivo de la albahaca, se le cortan las hojitas de abajo y también se pone en agua para estimular el crecimiento de las raíces. En esta última foto, no sabemos qué tan claro se alcance a ver, pero Susi ahí lo está señalando, el tallo central fue cortado. The very first time I grew basil, it just grew straight up, and I plucked off some of the leaves, and I thought I was doing good, and it produced a flower, and that produced seeds, and then the plant died, and I realized maybe I did something not so good. La primera vez que Susi cultivó la albahaca, la planta empezó a crecer hacia arriba, ella utilizaba sus hojitas, eventualmente la planta produjo una flor, la flor produjo semillas y la planta murió. Entonces ella se dio cuenta que de pronto había algo que había hecho mal. So just like when we were talking about garlic, for us humans, we don't want the garlic to produce flowers. We want the garlic to produce a big head. So we cut off the flower to produce a larger head underground. In the case of basil, we want the leaves. We want a lot of leaves. So we cut off the flowers to encourage more leaf growth. Entonces, al igual que con el ajo, cuando hablamos del ajo que dijimos que le cortamos la flor porque lo que nosotros queríamos de la planta era como tal el bulbo, la cabeza de la planta para crecer grande y que la flor no le quitara energía,
Es como el mismo concepto aplicado a la albahaca. De la albahaca, nosotros los humanos queremos sacar provecho de sus hojas. En el momento en el que crezca la flor, se va a perder el crecimiento de las hojas. Entonces, por eso es que queremos cortar el tallo para evitar el crecimiento de esa flor y que se siga propagando solamente las hojas de la planta. So what happens is the plant starts to grow up, and then you're going to cut the central stem. That's what you see in this right-hand picture. The central stem just heals itself, and instead it's going to keep trying to reproduce by producing two new stems. As these two new stems keep growing, you're going to cut off that central stem, and it will reproduce two more stems. So each time it's trying to reproduce more, but in the process, it's producing more and more leaves, which is the part that we want to grow. Entonces, a medida que ese tallo central va creciendo, cuando nosotros lo cortamos, el tallo va a sanar por sí solo, pero el tallo va a querer seguirse reproduciendo. Lo que va a hacer el tallo entonces es generar dos nuevos tallos. De esos dos nuevos tallos, eventualmente vamos a tener que cortarlos otra vez y se van a generar dos nuevos tallos al igual. De esta manera, estimulamos la propagación de la planta, podemos consumir lo que estamos cortando, pero también podemos volver a plantar los esquejes que cortamos. So each time you cut the plant, you can use those leaves to eat, or you can use them to propagate even more basil plants. Entonces podemos consumir las hojas que cortamos o podemos propagarlo y hacer nuevas plantas con los esquejes. Okay, regrowing in water. So this is something you can do with leeks, with scallions, with lettuce, with celery. Bueno, ahora vamos a continuar con el crecimiento en agua. Esto es algo que podemos hacer con los puerros, con la cebolla larga, con el apio también. And what you do is the first time you use the vegetable, you want to just cut it and make sure that you leave 2 or 3 inches at the bottom where the root is. So, la primera vez que usamos los vegetales, lo que queremos hacer es consumirlo y dejar al menos 2 o 3 pulgadas de la parte que está cercana a la parte de abajo donde está la raíz. So you would put that into some water, and you can either put it in the refrigerator or you can leave it on your counter and it will just regrow on its own. Y lo que vamos a hacer es poner esos tallitos en agua y los vamos a poner en el refrigerador o incluso los podemos poner también en la mesa y solamente esperar a que crezcan nuevamente. Each time you cut it and regrow it, it will grow smaller than the last time. So the first time you're going to get the best, and then the second one a little bit less, and third one a little bit less. But it's a little bit of something. Cada vez que lo cortemos y que queramos que crezca nuevamente, va a crecer cada vez menos que la última vez, hasta que eventualmente de pronto no va a crecer más. Pero pues al menos es una manera de tener un poco más, alargarle la vida a los vegetales. So the next one I wanted to talk about is root vegetables, but I wanted to clarify a lot of times when we buy root vegetables, so for example, beets or turnips, we're thinking about the root part at the bottom. But all of these plants also grow with edible green leaves on top. So beet greens, turnip greens, those are edible as well. Ahora vamos a hablar de los vegetales de raíz y queremos mencionar algo acá. Usualmente cuando nosotros compramos la remolacha o por ejemplo los nabos, asociamos a que el vegetal como tal es solo la parte esa de la raíz que nos estamos consumiendo. Pero estos vegetales también vienen con una parte verde, con sus hojas que también son comestibles. Actually, fun fact, if you visit our markets in the spring through the fall, the farmers are bringing in these vegetables with the leafy greens still attached, and many people will pay for the vegetable, and then they say to the farmer, I don't want the leaves, just cut them off. And the farmers throw them in a bin and they take them back to the farm to compost. But someone else paid for that food and it's going to waste. You can ask the farmer, they're usually happy to give you all those leafy greens, and you can use them the same way that you would use any other leafy green like spinach. Anything you do with spinach, you can do with a lot of these leafy greens. Como dato curioso, si ustedes visitan, por ejemplo, los mercados agrícolas desde primavera hasta otoño, muchos de los vendedores de los mercados agrícolas traen estos vegetales de raíz con sus hojas
todavía, ¿sí? Ellos las venden de esa manera. La mayoría de las personas le piden a los granjeros que corten las hojas de los vegetales. Lo que hacen los granjeros básicamente es coger estas hojas, ponerlas en un container, las llevan de vuelta a sus fincas, a sus granjas para ser compostadas. Ustedes pueden, por ejemplo, lo que pueden hacer es muchas veces de pronto comprarlo a bajo costo, pedirle al granjero que les dé también esas hojas, porque esas hojas son comestibles. La mayoría de esas hojas de sus vegetales pueden ser usadas de la misma manera en que se usan, por ejemplo, las espinacas. Entonces, pues es una buena alternativa para poder reutilizar esas hojas. So these pictures show you how to regrow the green part of these plants, not how to regrow the root. But you would just cut the top and put it in some water and put it in a spot where it gets some light and it will regrow the green part. Estas imágenes aquí nos muestran cómo cultivar solamente la parte de las hojas, la parte verde de estos tubérculos de raíz. Es muy fácil, solamente tienen que cortar la parte de arriba de la planta, ponerla en agua, exponerla un poco al sol y eventualmente van a empezar a crecer las hojas de los vegetales. So the left one is beets, and as the greens grow, it's edible food, but they're also beautiful leaves to look at. If you're growing regular beets, the central stem will be a purplish red, and that color goes out into the veins of the leaves. There's also golden beets where everything that's purple here is yellow, like golden yellow color. So it gives you, either way, you get really beautiful leaves growing. Entonces, esta primera foto de aquí de la izquierda nos muestra una remolacha púrpura. Aparte de que podemos consumir estos verdes de la remolacha, también es muy interesante verlo crecer porque son hojas muy, muy bonitas. Can guide you through. If you have any questions, I'm sorry. Okay, and then you can also see carrots and turnips, rutabagas, and there's some celery here as well. Y en las otras fotos también ustedes pueden ver zanahorias, rutabagas, apio también y nabos. So I've been mentioning throughout in the slides that you don't need to purchase planters or pots. You can just repurpose your trash. So I talked before about yogurt containers, about glass jars. Takeout containers make really good repurposed planters as well. Ya lo hemos estado mencionando durante la presentación el hecho de que no es necesario comprar macetas, no es necesario comprar las materas para estas nuevas plantas. Siempre podemos reutilizar los containers que usualmente de pronto botamos en la basura. Podemos reutilizar containers que nos entregan en nuestros domicilios de comida. Podemos utilizar los containers de, por ejemplo, el yogur, los containers de la mermelada. Todo ese tipo de containers los podemos reutilizar y no necesitamos gastar dinero comprando macetas. So the next picture is just something for fun. I would not put food this way, but if you have some flowers and you're looking for an interesting container, I had a pair of shoes that had holes in the bottom, and so I put flowers in, and it was just a fun way to repurpose my shoes. Esta foto es solo una foto con propósitos de diversión. La idea no es cultivar nada que sea comestible en este tipo de containers, pero es una buena manera de reutilizar. Por ejemplo, este tenis que era de Susi tenía unos huequitos abajo y plantó una flor en el tenis. So I sent to Lori a copy of the handout with all of the information from this presentation. And there's also included some links to our website, grownyc.org. Also our newer website called grownyceducation.org. And so you can check those links out from the handout. A principio de semana se les envió al Senior Center un folleto de información que tiene obviamente la información contenida de esta presentación y otros recursos adicionales de información con respecto a lo que hoy se compartió. Ahí está incluido el sitio web de GrowNYC y también un sitio web adicional que también es de GrowNYC pero que tiene recursos diferentes, que es el de grownyceducation.org. And we talked about all of these except
Listed in there is also ginger plants. I didn't take any pictures, but if you're cooking with ginger and you end up with like that little stub left over, you don't know what to do with it, you can put it into soil and you can grow a new ginger plant. Again, if it's coming from overseas, it might have been treated, but I've done this with ginger from the green markets and it grows into a really nice little ginger plant. La mayoría de las temáticas que se ven acá enlistadas fueron cubiertas el día de hoy, pero por ejemplo ahí está cómo cultivar también jengibre, la planta de jengibre. Si por ejemplo ustedes compran jengibre y les quedó un pedacito de jengibre, eso también lo pueden poner en tierra y eventualmente va a empezar a crecer una planta. Nuevamente, no sabemos de dónde proviene este jengibre, muy seguramente de pronto fue tratado, no sabemos si va a crecer o no, pero Susi nos dice que, por ejemplo, ella ha hecho esta práctica con el jengibre que compra en los mercados agrícolas y ha funcionado bien. And just keep in mind that anything that you grow that requires warm temperatures, like a mango, avocado, ginger, you can put them outside in the summertime, but New York winters are too cold. You have to bring them inside for the winter. Y solamente para que tengan en cuenta que algunos de estos alimentos o de estas plantas que requieren calor para cultivarse, como el jengibre, el aguacate, el mango, ustedes pueden ponerlos allá afuera para que durante el verano crezcan, pero una vez llegue el tiempo frío, el invierno, tienen que traerlos nuevamente adentro para mantener las condiciones controladas. So I'm going to stop sharing now. And if the directors at each center can just let me know how many people are at your center. One has already told me. If the others can let me know, or maybe Lori, if you can let me know later. And otherwise, if there's any questions. ¿Hay alguna pregunta? So I want to thank everyone for joining today. Next month, we will be well into spring, and our theme next month is Signs of Spring. We'll look at the very first vegetables that grow in the New York region in springtime. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos hoy. El otro mes estaremos hablando de la ciencia de la primavera, entonces estaremos ya mirando más a detalle algunos de los vegetales que empiezan a aparecer con la primavera. And if anyone's growing food from their scraps, please send me pictures and let me know how that goes. Y si alguien está ya haciendo esta práctica de cultivar esos alimentos a partir de los restos de comida, nos pueden también compartir sus imágenes. Have a great day. See you next month.